Saludos cordiales, queridos amigos y queridas amigas. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios, la lección número 4. ¿Cuál es el tema? El comienzo del pecado. Vamos entonces con preguntas y respuestas a iniciar este fascinante estudio de la palabra de Dios. Pregunta número 1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? La Biblia responde: el pecado comenzó en el cielo por parte de Satanás. Fundamento bíblico: Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El pecado inició en el cielo con Satanás. Pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Respuesta: Satanás es quien originó el pecado en el cielo. Fundamento bíblico: Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. El pecado fue originado por Satanás. Pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Respuesta: la señal de obediencia fue no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fundamento bíblico: Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La respuesta consistió en desobedecer la orden de Dios. Fundamento bíblico: Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lamentablemente cayeron en desobediencia. Pregunta número 5. ¿Qué es el pecado? Respuesta: el pecado es la transgresión de la santa ley de Dios. ¿En dónde dice eso?
en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, escuche, infringe también la ley. Y concluye, pues el pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces, la infracción de la ley es pecado. ¿A quién se entrega el que practica el pecado? La respuesta, el que peca es hijo del diablo. Fundamento bíblico, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fácil, ¿no? Entonces, todo aquel que peca es hijo de Satanás. Pregunta número 7. ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios? ¿Y qué relación tiene con el sufrimiento? La respuesta, el pecado nos separa de Dios. Y sin Dios sufrimos las acechanzas de Satanás y las consecuencias del pecado. Fundamento bíblico, Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la verdad, mis queridos amigos. Vamos con la última pregunta, que es la número 8. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Respuesta, el pecado produce dolor, sufrimiento y muerte. Fundamento bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado produce dolor, sufrimiento y, por cierto, la muerte. Conclusión. Te dejamos 4 sugerencias para evitar el sufrimiento. Primero, resistir a Satanás en nombre de Dios. Mira lo que dice Santiago 4:7. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Segunda sugerencia, no consentir al pecado. En Romanos 6, capítulo 12, dice, así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. La tercera recomendación, permanecer en Dios, pero con la ayuda de Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, 6, nos menciona, todo el que permanece en Jesús no sigue el pecado. Todo el que sigue el pecado nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Y por último, confiar en la ayuda de Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 37, dice que nosotros tendremos victoria sobre el pecado, pero siempre y cuando sigamos fielmente las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que hagas un compromiso de fe conmigo. Después de haber escuchado y entendido, debes decir conmigo, debes repetir, mi decisión personal es: procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. Si así lo haces, que Dios bendiga grandemente tu crecimiento espiritual. Próxima lección, el título, las terribles consecuencias del pecado. Que tengan muchas bendiciones, no solamente ustedes, sino también cada una de sus familias.